La subasta de la desesperación. El mercado era más ruidoso que una tormenta, lleno de voces a las que no les importaba la piedad. A nuestro alrededor, los extraterrestres gritaban, comerciaban y se reían del dolor de los demás. El aire estaba cargado de olor a metal, sudor y desesperanza. Las cadenas tintineaban mientras los comerciantes movían sus mercancías, los esclavos subían y bajaban por la vieja plataforma de piedra. En medio de este caos, una mujer alienígena alta y delgada se encontraba sosteniendo a su pequeño hijo fuertemente contra su costado. Su nombre era Sira, y su hijo Tao tenía solo 6 años y unos grandes ojos amarillos que miraban a todas partes con miedo. La ropa del señor estaba rasgada. Su piel estaba marcada con viejos moretones, pero su espalda estaba recta. A ella solo le quedaba una cosa en el mundo: su hijo. Y ella moriría antes de dejar que alguien se lo llevara. Un traidor gordo, de piel gris y con anillos de oro en sus dedos, empujó a Sara y Tao al frente de la multitud. A continuación, una mujer adulta y un niño. La pareja junta, o por separado, el mejor postor se lleva, gritó, agitando su bastón en el aire. La multitud de compradores se rió. Algunos eran extraterrestres con dientes afilados. Otros parecían casi humanos, pero con ojos fríos y vacíos. El corazón de Sara latía con fuerza. Ella había escuchado historias sobre qué les pasa a los niños separados de sus madres. Se arrodilló y le susurró a Tico al oído: «Pase lo que pase, toma mi mano. No me sueltes, Tao. Te mantendré a salvo». La subasta comenzó. Los números eran bajos, apenas suficientes para comprar una nueva cadena. Nadie quería una madre usada, y un niño solo era útil para los peores trabajos. Un extraterrestre alto y de ojos rojos gritó: «Vende al niño. La madre es inútil». Otro se rió: «Está demasiado delgada para trabajar. Veamos si ruega». Sira se tragó su orgullo y con manos temblorosas se arrodilló frente al traidor y toda la multitud. Por favor, llévame a mí en su lugar. Deja ir a mi hijo. Haré lo que quieras, pero perdónalo». Su voz era lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Ella mantuvo la mirada baja, luchando contra las lágrimas. La multitud estalló en risas. Habían visto tantos. Había rogado antes y siempre acababa igual. El traidor parecía aburrido. Nadie quiere una madre que mendiga. Haz una oferta real o ambos van a las minas. Él apartó a Tao, haciendo que el niño gritara. Sara saltó hacia adelante y agarró el brazo de su hijo. «No, por favor, castígame. No él. Por favor». Un silencio repentino cortó el ruido. La sombra se movió al borde de la multitud. Todas las miradas se giraron para ver a un hombre alto dar un paso adelante. Estaba vestido con ropas sencillas y oscuras, pero había algo en el que hacía temblar incluso al traidor más duro. Sus ojos eran agudos y su mandíbula estaba tensa como una piedra. Nadie lo había visto antes. El traidor gruñó: «¿Qué quieres? ¿Humano? Buscando mano de obra barata. O quizás te gustan las madres desesperadas». La multitud rió disimuladamente. El humano los ignoró. Miró a Sierra, luego a Tao, luego volvió a mirar al traidor. Habló con una voz tranquila y fuerte: «¿Cuánto por ambos?». El traidor parpadeó y luego sonrió, pensando que veía a un tonto en ambas situaciones. «Nadie quiere ambos. Ella no es más que problemas. Un hecho solo te retrasará. Un descuento». El humano asintió, sin sonreír. Sacó una bolsa y dejó que las monedas cayeran en la mano codiciosa del comerciante. El sonido del metal golpeando contra otro metal fue el único sonido en todo el mercado por un momento. Incluso la multitud observó en estado de shock. El señor miró al suelo, esperando el siguiente golpe, la siguiente orden. Ella abrazó a Tao aún más fuerte, con el corazón roto por el miedo y la confusión. ¿Por qué un humano compraría a ambos? Había oído hablar de humanos, algunos crueles, otros amables, pero nunca como este.
El traidor los empujó hacia el humano. Son tuyos. Buena suerte. No vengas llorando cuando cause problemas. Él se burló. El humano colocó una mano suave sobre el hombro del señor. Ven conmigo, dijo suavemente. Sira dudó, pero con la pequeña mano de Tico en la suya, lo siguió. La multitud se apartó para dejarles pasar, algunos escupiendo insultos, otros simplemente observando con fría curiosidad. Mientras se alejaban, la mente de Sir estaba llena de preguntas y terror. ¿Este humano le haría daño? ¿La separaría de Tao? ¿Fue esto simplemente otro truco cruel? Pero los humanos no dijeron nada cruel, y su agarre no era fuerte. Caminaron por las calles polvorientas, lejos del ruido y las risas, hacia un futuro incierto. El señor miró hacia el cielo, buscando una señal, pero todo lo que vio fue el sol poniéndose detrás de nubes sucias. Ella se había ofrecido para salvar a su hijo, y un humano los había comprado a ambos. Pero en este mundo roto, la misericordia era solo otra palabra para el dolor, ¿no? Ser no sabía qué pasaría a continuación. Todo lo que podía hacer era seguir caminando, abrazar a su hijo y esperar la noche. La historia de Sira, su hijo y el humano silencioso apenas comenzaba. La decisión del humano asterisc de caminar desde el mercado hasta el borde de la ciudad parecía interminable. A Sir le dolían los pies, pero mantuvo la cabeza baja y su mano apretada alrededor de la de Ticos. El humano, cuyo nombre aún no conocía, no dijo nada. Él simplemente caminaba hacia adelante, con pasos seguros y firmes, sin jalarlos ni apresurarlos. La mente de Sara corría con cada posibilidad. Trabajo, castigo, algo peor. Ella no se atrevía a imaginar la libertad. Mientras dejaban atrás el ruido, Sierra sintió las frías escaleras de otros extraterrestres. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados o celosos. Otros susurraron, ahí va otra alma perdida. Humanos por lo que nadie más quiere. Sira fingió no oír. Mantuvo la vista fija en el suelo polvoriento e intentó proteger a Tao con su cuerpo. El humano finalmente se detuvo ante un pequeño edificio antiguo en las afueras de la ciudad. Parecía fuerte, pero no tenía elegantes muros de piedra, una sola puerta de madera, ventanas cubiertas de grueso cristal. Sara miró a su alrededor. No había guardias, ni cadenas, ni perros ladrando, solo el silencio roto por el lejano sonido de la vida urbana. Por un momento, Sir se preguntó si todo esto era un sueño. El humano abrió la puerta. Entra, dijo con voz tranquila, pero no fría. Sir entró, abrazando a Tao. Se sorprendió al encontrar la habitación limpia y cálida. Había una mesa sencilla, unas cuantas sillas y dos camas pequeñas contra una pared. El aire olía a pan fresco. Por primera vez en todo el día, Tao dejó escapar un suspiro tembloroso. El señor se quedó de pie, sin saber qué hacer. Ella observó mientras el humano dejaba su bolso y luego se giraba hacia ella. Siéntate, dijo suavemente, señalando con la cabeza hacia las camas. Sira obedeció y sentó a Tao en su regazo. Ella observó cada movimiento que hacía el humano, buscando pistas en su rostro. ¿Fue esto bondad o fue solo el comienzo de un nuevo tipo de dolor? El humano tomó un poco de pan y agua de un estante y los puso sobre la mesa. Dio un paso atrás, con el rostro ilegible. Come, dijo. Sierra vaciló. Ella había visto trucos antes. Comida envenenada, agua drogada. Pero el hambre de Tico era más fuerte que su miedo. Ella rompió un pequeño trozo, lo probó y luego dejó que Tao comiera. El pan estaba fresco, el agua limpia. Punto. El humano estaba sentado al otro lado de la habitación observando pero sin hablar. El silencio se hizo pesado. El señor finalmente susurró, ¿por qué nos compraste? Su voz tembló. Los ojos del humano se encontraron con los de ella, y por un momento, Sira vio algo que no había visto en mucho tiempo. Cansancio. Quizás tristeza, pero no crueldad. Él no respondió a su pregunta. En lugar de eso,
Le preguntó a su propio hijo, ¿cómo te llamas? El señor dudó, pero luego dijo, Señor, mi hijo es Tao. El humano asintió como si estuviera archivando eso. La tensión flotaba entre ellos. El señor estaba listo para el siguiente comando. Ella esperaba las palabras, trabaja limpio. Haz lo que te digo. Pero el humano no dijo nada. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y se detuvo. Estás a salvo aquí esta noche, dijo, y luego salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El señor se estremeció al oír el sonido de la cerradura al girar, pero ella se dio cuenta de que no los había encerrado. La puerta simplemente estaba cerrada. Sierra se sentó en la cama, abrazando a Tao. El niño terminó su pan y se acurrucó junto a ella. Mamá, ¿nos va a hacer daño? Tao susurró. Sira le acarició el cabello y meneó la cabeza, aunque su corazón estaba lleno de miedo. No lo sé, Tao. Solo tenemos que ser valientes. Prometí que te mantendría a salvo. La noche cayó fuera de la pequeña casa. El señor escuchó cada sonido. Pasos en el pasillo, agua corriendo, el zumbido lejano de la ciudad. Ella no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros del mercado, los extraterrestres riendo, el frío traidor, el humano silencioso. A medida que pasaban las horas, Sierra intentó recordar la última vez que alguien le había ofrecido comida sin pedirle algo terrible a cambio. Ella no podía recordarlo. Se preguntó quién era realmente ese humano. ¿Por qué los había comprado a ambos cuando podía haberla dejado en el suelo? ¿Fue lástima? ¿Fue algún plan oscuro? El señor abrazó a Taiko con más fuerza. De repente se oyeron pasos acercándose. La puerta se abrió con un crujido. El señor se tensó, listo para proteger a su hijo. Pero el humano solo permaneció en la puerta sosteniendo una manta. Lo puso al final de la cama y dijo, para el niño. Las noches son frías. El señor asintió, demasiado aturdido para hablar. Antes de darse la vuelta, el humano se detuvo. Mi nombre es Marcus, dijo en voz baja. Luego se fue, cerrando la puerta tras de sí. Sira se quedó congelada, mirando la manta. Era suave, nuevo, probablemente comprado solo para ellos. Cubrió a Tao con él, envolviéndolo alrededor de su pequeño cuerpo. Sonrió por primera vez ese día y susurró, gracias, mamá. El señor observó a su hijo quedarse dormido. Por primera vez en años, sintió algo extraño, como una esperanza, pequeña y frágil. Pero ella lo apartó. Misericordia era una palabra que había aprendido a temer. Tal vez por la mañana entendería lo que el humano realmente quería. La noche fue larga. Acera no durmió. Pero algo en su corazón había cambiado. El humano había tomado su decisión, pero Sara conocía la suya. Ella protegería a su hijo a cualquier precio, incluso si la misericordia fuera solo otra palabra para el dolor. La primera noche de miedo, la habitación estaba en silencio, excepto por las respiraciones suaves y regulares del pequeño Tao mientras dormía bajo la cálida manta que Marcus le había dado. Sirat en el borde de la cama, con las manos temblorosas. Miró a su alrededor ese espacio pequeño y desconocido, un lugar que olía a pan y madera, tan diferente del mercado frío y duro donde habían estado apenas unas horas antes. Su mente estaba llena de preguntas y temores de los que no podía escapar. ¿Qué quería Marcus de ellos? ¿Por qué los había comprado a ambos? Y lo más aterrador de todo, ¿los mantendría a salvo? ¿O sería esta simplemente otra prisión? ¿Otra cadena? El señor se abrazó fuertemente a sí mismo. Sus ojos nunca dejaron la puerta cerrada. Cada pequeño ruido la hacía estremecer. El suave crujido de la casa aquietaba el zumbido distante de la vida de la ciudad afuera. El débil goteo de agua en algún lugar lejano. Estaba esperando una orden, una exigencia, una señal de que la pesadilla no había terminado. Pero no llegó nada. En cambio, la noche transcurrió en silencio. Llena de incertidumbre, su corazón latía con fuerza,
como si intentara advertirle de los peligros que aún no podía ver. Ella miró hacia abajo, al rostro dormido de Tico. Tan pequeña y pacífica, por un momento, se permitió respirar, sintiendo su calor contra ella, pero el peso de su situación la devolvió al miedo. Ella sabía que el mundo exterior era cruel con los extraterrestres como ellos y con los humanos, aún más. De repente, un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Sus ojos se dirigieron hacia la barrera de madera. ¿Quién es?, susurró, abrazando a Tao con fuerza. La puerta se abrió lentamente y Marcus entró llevando un pequeño recipiente con líquido humeante. Pensé que podrías tener hambre, dijo en voz baja. Sara dejó el cuenco sobre la mesa y lo miró fijamente. Sin saber cómo responder, quiso negarse, pero el olor hizo que su estómago se apretara de hambre. Después de un largo momento, ella asintió. Gracias, dijo ella suavemente. Marcus no sonrió, pero no había crueldad en sus ojos. Se giró y se fue sin decir otra palabra, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Sara esperó hasta oír que sus pasos se alejaban antes de recoger el cuenco. El líquido estaba tibio y olía dulce, algo así como miel mezclada con hierbas. Primero le dio un pequeño sorbo a Tao. Al observar su reacción, sonrió débilmente y tomó unos sorbos más. Luego bebió lentamente, sintiendo el calor extenderse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se relajó un poco. Ella estaba sentada en la tenue luz, su mente repasando los horrores del día, las ásperas voces del mercado, las burlas de los traidores, la risa cruel de la multitud, y luego Marcus, el humano que había intervenido, que los había comprado a ambos, un hombre que no los había encadenado, que les había dado comida y refugio, pero que aún guardaba sus secretos firmemente cerrados tras una mirada fría. El Señor sabía que tenía que mantenerse alerta. La misericordia en este mundo era algo raro y a menudo tenía un precio. Ella le susurró a Tao, «Quédate cerca de mí, hijo mío. Pase lo que pase, te protegeré». Tao se movió mientras dormía y murmuró algo que ella no pudo entender. Sira le apartó suavemente el pelo de la frente. Una repentina ola de tristeza la golpeó. ¿Cuántas noches pasarían así, con miedo y esperando? Pasaron las horas y las sombras en la habitación se hicieron largas y oscuras. El señor intentó dormir pero no pudo. Pensó en los comerciantes que volverían a buscarlos, en los otros compradores que quizá querrían solo a Tao. Su mente imaginó lo peor y las lágrimas llenaron sus ojos. Se mordió el labio con fuerza para evitar que se cayeran. Ella era una madre fuerte y feroz. Pero incluso ella tenía límites. Justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, Marcus regresó silenciosamente, trayendo un pequeño paquete de ropa limpia, la colocó sobre la mesa y dijo simplemente, «Para ti y tu hijo». Sara contuvo las lágrimas, confundida por tanta amabilidad. Ella quería preguntarle por qué, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Marcus asintió una vez y se fue nuevamente. La cerradura giró suavemente detrás de él. Pero Sir se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Confiaba en que no huirían. O quizá no le importaba si lo hacían. Ella miró a Tao, que ahora estaba despertando y se frotaba los ojos. «Mamá, ¿nos quedamos aquí?», preguntó en voz baja. Sara sonrió débilmente. «Por ahora sí, estamos seguros aquí». Pero mientras lo decía, una voz profunda en su corazón le advirtió. Esta seguridad era frágil, como el cristal, lista para romperse en cualquier momento. La primera noche había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Sara no sabía cuáles eran las intenciones de Marcus, pero había hecho una promesa que nunca rompería: mantener a su hijo a salvo, sin importar el costo. Asterisco, una prueba de confianza, la luz de la mañana, se deslizaba suavemente a través de las delgadas cortinas, pintando suaves patrones en el piso de madera. Sara se despertó lentamente, sintiendo el calor de la pequeña habitación y la respiración constante de su hijo a su lado. Por un momento,
Se permitió creer que podrían estar a salvo allí, a salvo de las crueles manos de traidores y extraños. Pero los viejos temores no desaparecieron tan fácilmente. Se sentó con cuidado, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de peligro. Tao se movió y parpadeó para apartar el sueño de sus grandes ojos amarillos. «Mamá», susurró, con la voz todavía cargada de sueño. «Sí, mi hijo. Todavía estamos aquí», dijo Sara, intentando sonar fuerte, pero por dentro era una tormenta de preocupaciones. Marcus no había regresado desde anoche. Sara no estaba segura de qué esperar de él. ¿Daría órdenes? ¿Exigir trabajo? Castígalos por ser débiles. Ella esperó, su corazón latía con fuerza a cada segundo. De repente, unos pasos resonaron suavemente en el pasillo. La puerta se abrió lentamente y Marcus entró llevando 2 juegos de ropa limpia. Su rostro estaba tranquilo, serio, pero algo más suave brilló en sus ojos. Puso la ropa sobre la mesa sin decir palabra. El señor lo miró, luego miró de cerca y luego volvió a mirarlo. Ella quería preguntar qué significaba eso, pero se tragó la pregunta. Temeroso de su respuesta, Marcus finalmente habló, con voz baja pero clara. «Cámbiate a estos. Tienes que lucir presentable». Sara asintió, todavía cautelosa. Ella ayudó a Tao a quitarse sus andrajos y lo vistió con la ropa nueva. Sencillo pero limpio y suave. Ella tomó el otro conjunto para ella y se cambió rápidamente. Cuando regresó a la habitación, Marcus estaba esperando junto a la puerta. «Venid», dijo, haciéndoles un gesto para que le siguieran. El corazón de Sara latía más rápido, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Salieron a la luz de la mañana mientras la ciudad zumbaba silenciosamente a su alrededor. Marcus los condujo a un pequeño taller lleno de herramientas y máquinas. El señor nunca había visto cosas así, dispositivos extraños que zumbaban y brillaban con energía. Los ojos de Tico se abrieron de par en par mientras miraba a su alrededor. Marcus se agachó al nivel de Tico y sonrió suavemente. «¿Quieres aprender a utilizarlos?», él preguntó. Tao asintió con entusiasmo, olvidándose de sus miedos por un momento. Sir observó a Marcus atentamente, tratando de comprender. El hombre detrás de la amabilidad. Él no es como los demás humanos, susurró para sí misma. ¿Por qué le importa? Durante las siguientes horas, Marcus le enseñó a Tao pequeñas tareas. Como utilizar herramientas sencillas, como arreglar piezas rotas. Tao se rió por primera vez en semanas y Sira sintió un destello de esperanza. Pero cada vez que miraba a Marcus, veía el peso que él llevaba. A sus ojos, era como si hubiera visto demasiado dolor y crueldad en su vida como para confiar fácilmente. El Señor quería confiar en él, pero años de sufrimiento le enseñaron a ser cuidadosa. Más tarde, Marcus se sentó con Sira, su voz más suave que antes. «No quiero hacerte daño a ti ni a tu hijo», dijo. El señor lo miró fijamente, buscando mentiras. Continuó. «Quiero ayudar, pero necesito tu confianza». Las manos del señor se apretaron en su regazo. ¿Por qué debería confiar en un ser humano? Los humanos nos han vendido, nos han golpeado, nos han destrozado, dijo en voz baja. Marcus miró hacia abajo. La vergüenza se reflejó en su rostro. «Lo sé», dijo, «y yo no soy como esos humanos. Te lo demostraré». En ese momento, Tao entró corriendo a la habitación sosteniendo un pequeño juguete roto. «¿Puedes arreglar esto, Marcus?», preguntó con entusiasmo. Marcus sonrió y tomó el juguete con cuidado. Sira vio con qué delicadeza manejaba la preciosa cosa de su hijo. Fue un pequeño acto, pero para ella decía mucho. Esa noche, mientras Sira y Tao se disponían a dormir, ella pensó en los acontecimientos del día. ¿Podría ella creer en la misericordia de Marcus? ¿Podría permitirse tener esperanza? ¿O era simplemente otra prueba que podría fallar? Ella abrazó a Tao y le susurró, «Sobreviviremos, hijo mío». Afuera, juntos, las estrellas brillaban silenciosamente,
vigilando el frágil nuevo vínculo entre una madre, su hijo y un humano que se atrevió a mostrar misericordia. Los días de dolor secreto pasaron desde que Marcus había acogido a Sierra y Tao en su casa. La pequeña casa parecía menos una prisión y más un refugio. Pero el corazón del señor seguía pesado. Ella vio a Tao crecer más fuerte y más feliz. Jugando con herramientas, Marcus se las había dado, pero dentro de ella había un secreto dolor que apuntaba a su alma. Llevaba recuerdos que ninguna bondad podía borrar y cicatrices que ninguna manta podía cubrir. Una tarde, Sira estaba sentada sola afuera de la casa. El sol calentaba pero no podía ahuyentar sus oscuros pensamientos. Pensó en su pasado, en cómo la habían tratado tanto los humanos como los extraterrestres. Los traidores que la vendieron como un objeto. Las crueles palabras que la perseguían. Recordó las noches que pasó escondida, con hambre y frío, y lo peor de todo, el miedo de que un día pudiera perder a Tao. La seguridad de su hijo era su única luz en la oscuridad. De repente, Tao apareció a su lado, tosiendo suavemente. «Mamá», dijo débilmente, «no me siento bien». El corazón del señor saltó a su garganta. Ella rápidamente lo atrajo hacia sus brazos y lo miró a los ojos. Sus ojos amarillos estaban más apagados de lo habitual y se sentía caliente al tacto. El pánico se apoderó de ella. Ella sabía que si Tao empeoraba, Marcus podría culparla por ser débil o descuidada o peor aún, los traidores podrían regresar para reclamarlo. Al verlo como un producto dañado, la mente del señor corrió mientras llevaba a Tao adentro. Mientras buscaba a Marcus, lo encontró trabajando en una máquina, con el ceño fruncido por la concentración. «Marcus, Tao está enfermo». Ella llamó urgentemente. Marcus dejó caer sus herramientas y la siguió rápidamente. Juntos examinaron al niño. El rostro de Marcus se puso serio y habló rápidamente. «Voy a conseguir la medicina. Quédate aquí». Antes de que Sara pudiera decir algo, Marcus salió corriendo, dejándola sola con Tao. Sus manos temblaban mientras sostenía cerca a su hijo y le susurraba, «Por favor, que esté bien». Las horas pasaron lentamente. Sara observó cómo la respiración de Tico se volvía superficial y las lágrimas le quemaban los ojos. Ella tenía miedo de perderlo. La única familia que le quedaba. Entonces Aayas regresó con una pequeña botella de medicina y una mirada preocupada. Le dio con cuidado la medicina a Tao y permaneció despierto toda la noche, controlando al niño. El miedo del señor poco a poco se transformó en gratitud. Este humano no era cruel. Él se preocupó de una manera que ella nunca esperó. Esa noche, mientras Tao dormía plácidamente, Sara finalmente se permitió descansar. Pensó en las acciones de Marcus y lo que significaban. ¿Podría ella confiar en él? ¿Podría ella creer en la misericordia? Su corazón quería tener esperanza. Pero su pasado le decía que tuviera cuidado. Al día siguiente, Marcus se acercó a ella en silencio. «Sé que confiar es difícil», dijo en voz baja, «pero quiero ayudarlos a ambos». Sierra lo miró a los ojos, buscando alguna señal de mentira. «No sé si puedo», susurró, «pero quiero intentarlo». Marcus asintió. «Eso es todo lo que pido». Poco a poco, un vínculo frágil comenzó a crecer. Sara aprendió a aceptar ayuda y Marcus aprendió a comprender el dolor. Pero en el fondo, el miedo a perder a Tao nunca la abandonó. Ella sabía que, pasara lo que pasara, lucharía para protegerlo. Porque el amor de una madre era más fuerte que cualquier cadena o miedo. La oferta inesperada de que los días transcurrieran tranquilamente. Sin embargo, Sara sintió que una tormenta se gestaba dentro de su corazón. Ella observó a Marcus atentamente, tratando de leer sus intenciones. El hombre había sido amable, incluso gentil con ella y Tao, pero el mundo no era amable y la confianza era algo frágil. Una tarde, Marcus llegó a la pequeña casa con una carpeta de papeles y una mirada seria en su rostro. Sir y Taiko se sentaron juntos mientras Marcus se sentó frente a ellos. «Quiero ofrecerte algo diferente»,
Comenzó con voz tranquila pero firme. No como esclavos sino como ayudantes. No serás encadenado ni vendido. Trabajarás aquí conmigo y ganarás tu sustento. Sara parpadeó, sin estar segura de haber escuchado bien. Los ayudantes se ganan el sustento. Fue una idea extraña, casi como un sueño. ¿Por qué harías eso? Ella preguntó en voz baja. ¿Por qué un humano nos ofrecería esto? Marcus miró hacia otro lado por un momento y luego volvió a mirarla. Porque creo en algo mejor, dijo simplemente. Explicó que tenía un pequeño taller donde reparaba máquinas y necesitaba ayuda. Es un trabajo honesto. Quiero que ambos tengan la oportunidad de vivir sin miedo. Los ojos de Tico se iluminaron con esperanza por primera vez. Sira miró el rostro ansioso de su hijo y sintió que se le llenaban las lágrimas. ¿Podría esto ser cierto? ¿Podrían realmente tener un nuevo comienzo? Pero el peso del pasado la detuvo. ¿Qué pasa si los traidores regresan? Ella susurró. El miedo se apoderó de ella. La mirada de Marcus se estabilizó. Entonces me enfrentaré a ellos. Nadie te sacará de aquí. La ciudad susurraba sobre la inusual bondad de Marcus. Otros extraterrestres observaban con cautela. Algunos se burlaban, otros envidiaban. Sara sintió sus miradas sobre ella todos los días, pero ya no se sentía completamente sola. Ella trabajó duro. Además de Marcus, aprendiendo a usar herramientas y máquinas, Tao reía más, jugaba más e incluso ayudaba con pequeñas tareas. Por primera vez, Sira vio un futuro en el que podrían ser libres, pero la libertad conllevaba sus propios peligros. Los traidores eran poderosos y algunos todavía buscaban reclamar lo que consideraban propiedad perdida. Sira temía lo que pudiera pasar si regresaban. Ella vigilaba atentamente las calles de la ciudad, siempre alerta, siempre lista para proteger a Tao. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, proyectando largas sombras, Sira y Marcus oyeron voces afuera, ásperas y enojadas. Los traidores habían regresado, exigiendo que Sira y Tao sean entregados. Marcus se mantuvo firme, su voz tranquila pero fuerte. No están a la venta. La ciudad contuvo la respiración mientras las palabras volaban entre Marcus y los traidores. No se sacaron armas, pero la batalla fue feroz. Luchó con palabras y voluntad. Sirvió a Marcus protegerlos no con cadenas ni con fuerza, sino con coraje. En ese momento, comprendió algo poderoso. La misericordia no era debilidad. Era fuerza. Una elección para proteger la vida incluso cuando era difícil. Los traidores se fueron derrotados. Ante la firme postura de Marcus, Sira abrazó a Tao y las lágrimas de alivio y esperanza cayeron libremente. Su nuevo comienzo fue frágil pero real. Sira sabía que, pasara lo que pasara, ella y su hijo tenían un protector. Y tal vez, solo tal vez, la misericordia fue el arma más poderosa de todas. Un nuevo comienzo. La ciudad estaba tranquila a la luz de la mañana. Pero el corazón de Sara latía con fuerza como un trueno. Ella estaba parada en la puerta de la pequeña casa, sosteniendo fuertemente la mano de Tico. Los traidores habían regresado la noche anterior exigiendo que Marcus devolviera lo que ellos llamaban su propiedad. Pero Marcus se había negado. De pie, fuerte y erguida ante sus amenazas, Sira nunca había visto tanto coraje, tanta determinación en un ser humano antes. Por primera vez, se sintió a salvo no solo de las cadenas, sino del miedo mismo. Los traidores estaban furiosos y trataron de empujar a Marcus para quebrantar su voluntad. Pero Marcus no se movió, su mirada era fría e inflexible. La multitud se reunió alrededor, observando en silencio. Nadie habló, pero todos sintieron el poder de las palabras de Marcus. Esta familia está bajo mi protección. No los tocarás, dijo claramente. Los traidores silbaron, pero sabían que ese día no podían ganar. Uno a uno, retrocedieron. Sus planes rotos, su poder desafiado. El Señor miró a Marcus con gratitud. Ella no podía expresarlo con palabras.
Él les había dado a ella y a Tao más que libertad. Él les había dado esperanza. Ella sabía que su viaje no había terminado. Pero lo más difícil ya había quedado atrás. Marcus se volvió hacia ella con voz suave. Ahora estás a salvo. Esta es tu casa. Tao sonrió tímidamente y dio un paso adelante, abrazando la pierna de Marcus. Sierra rió suavemente. El sonido era brillante y cálido como la luz del sol después de una tormenta. Los días se convirtieron en semanas y la vida comenzó a cambiar. Sir trabajó junto a Marcus, aprendiendo nuevas habilidades y sintiendo orgullo por su trabajo honesto. Tao se hizo más fuerte y más feliz, riendo libremente sin miedo. La ciudad empezó a verlos no como esclavos o marginados, sino como vecinos y amigos. Las cicatrices de Sara permanecieron, pero su espíritu estaba sanando. Pieza a pieza, una tarde, mientras el sol se ponía en brillantes tonos naranja y rosa. Marcus reunió a Sara y Tao afuera del taller. Sostenía un pequeño dispositivo en su mano, símbolo de nuevos comienzos. Esta es una llave, explicó Marcus. Significa que perteneces aquí. Nadie puede reclamarte ahora. El señor miró el dispositivo con lágrimas en los ojos. Ella tomó la mano de Tico y sonrió. Gracias, Marcus. Nos diste una vida. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo cuando cayó la noche. El señor miró hacia arriba, sintiendo una paz que nunca había conocido. Ella le susurró a Tao. Somos libres, hijo mío. Estamos a salvo y estamos en casa. Tao la abrazó fuertemente. Su voz era pequeña pero segura. Sí, mamá. Para siempre. La misericordia había llegado en forma humana. En un regalo más fuerte que las cadenas. Fue una promesa de que incluso en un mundo duro, la bondad podía cambiar el destino. Sira sabía que su historia apenas comenzaba. Pero con Marcus a su lado, podrían enfrentar cualquier cosa. Porque a veces la mayor fortaleza es mostrar misericordia. Y a veces el corazón de un extraño puede salvar a una familia perdida en la oscuridad. El peso del futuro. Los días se hicieron más largos y la pequeña familia adoptó un ritmo tranquilo. Sirro observó a Taiko tocando cerca del taller. Su risa llenaba el aire como música. Marcus trabajaba junto a ellos, con una presencia firme y tranquila. Pero debajo de la superficie, Sira sentía el peso de lo que estaba por venir. Ella sabía que el futuro era incierto, lleno de desafíos que aún no podían ver. Una tarde, Marcus llamó a Sira aparte, con rostro serio pero amable. Necesitamos hablar sobre lo que sigue, dijo. El señor asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Marcus explicó que sus vidas no podían permanecer ocultas para siempre. Los poderes de la ciudad los notarían pronto y necesitaban un plan. El señor escuchó atentamente, luchando contra el miedo que crecía en su interior. Marcus le contó sobre papeles legales, órdenes de protección y documentos oficiales, cosas que para ella eran ajenas. Pero más que papeleo, habló de un futuro donde Sira y Tao podrían realmente pertenecer. No sois solo supervivientes, afirmó Marcus. Eres parte de este mundo ahora. El señor sintió que la esperanza y la duda chocaban en su interior. Recordó las largas noches que pasó escondida y las manos crueles que la habían sujetado. ¿Podría realmente creer en esta nueva vida? ¿Podía confiar en que la misericordia se mantendría cuando el poder llamara a su puerta? Esa noche, Sira se sentó sola bajo las estrellas. Tao dormido en su interior, soñando sin miedo por primera vez. Ella susurró al cielo, «Protégenos, por favor». El silencio era profundo, pero de alguna manera reconfortante. A la mañana siguiente, Marcus trajo la noticia de que se habían preparado los documentos oficiales. A Sourou se le debía reconocer como ciudadano libre, ya no atado por cadenas ni miedo. El futuro de Tico ya no era una pregunta, sino una promesa. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras firmaba los documentos por primera vez. Sintió que un peso se levantaba de sus hombros,
pesadas cadenas rotas por la misericordia y el coraje. Pero el mundo no estaba exento de peligros. Algunos en la ciudad todavía susurraban y observaban. Sara sabía que para proteger a su hijo y su nueva vida, tenía que ser fuerte. Más fuerte que nunca antes. Con la ayuda de Marcus, Sara comenzó a construir una nueva vida. No solo sobrevivir, sino vivir. Aprendió nuevas habilidades, hizo amigos y soñó con un futuro donde su hijo pudiera crecer libre. El pasado era una sombra, pero el futuro era una luz que podía seguir. Cuando el sol se puso y las luces de la ciudad parpadearon, Sirra estaba con Marcus y Tao. Ya no eran solo supervivientes. Eran una familia unida no por cadenas, sino por la esperanza, la confianza y la misericordia de un corazón humano.